Hoy quiero comenzar con una imagen y no quiero regresarte a ciencias de la Tierra ni nada por el estilo, pero sí quiero que pienses un poco en esta imagen. Tiene que ver con el sistema solar. Entonces, hay una distancia entre las estrellas y el Sol y a eso se le llama la zona habitable. Algunos le llaman la zona Ricitos de Oro, pero no entiendo por qué. Estuve investigando y no sé qué tiene que ver eso, pero tú lo puedes investigar y a lo mejor después me lo enseñas. Lo cierto es que hay una zona habitable y es esa distancia desde una estrella donde existen algunas condiciones, donde se percibe la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta y que eso permite entonces albergar vida. Por eso lo llaman la zona habitable. No hace ni demasiado calor para que el agua no se evapore, ni hace demasiado frío como para que el agua no se congele. Entonces, cuando nosotros vemos el planeta Tierra, está a una distancia precisa con respecto al Sol para que estas cosas puedan ocurrir entre nosotros. Y a esto lo vamos a llamar la zona perfecta. Lo vamos a llamar la zona perfecta. Entonces, existe la zona habitable, pero también existe la zona perfecta, que es donde nosotros estamos. ¿Por qué te hablo de estas cosas? Porque me encantaría que teniendo en cuenta esas zonas, nosotros hoy podamos hablar. Porque hay zonas donde ocurren grandes cosas. E incluso añadimos una zona adicional a esta, que es la zona de los milagros. Si vamos a hablar de zonas, tenemos que hablar no solamente de esa zona donde ocurre lo que puede ocurrir en cualquier lugar, donde las leyes pueden marcar la pauta, sino que hay una zona de milagros y es la zona más propicia para que Dios realice sus propósitos a través de nosotros. Hoy estamos cerrando una serie. Esa serie la hemos llamado Milagros. Milagros de antes y de ahora. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y hemos estado hablando durante la serie acerca de milagros y que milagros o milagro es diferente a inusual. ¿Por qué? Porque a veces creemos que algo inusual es un milagro y ligeramente decimos, ¡ay, ocurrió un milagro! Nos sorprendemos por cosas que pueden ser explicadas dentro de las leyes de la naturaleza. Es como cuando tu jefe se recuerda de tu nombre. Dice, ¡ay, un milagro, se recordó de mi nombre! No soy un X en esta empresa. Eso es algo inusual probablemente, pero no es un milagro. Cuando tu hijo adolescente limpia el cuarto, lo recoge sin que se lo pidas, pareciera ser un milagro, pero es algo inusual solamente. Y un milagro no solamente es inusual, sino que un milagro es imposible. Es un evento que trasciende lo natural. Es una intervención divina que desafía toda lógica humana. Cuando hablamos de milagros, tenemos que verlo desde esa perspectiva, es lo imposible. Nosotros los creyentes, nosotros en Global, creemos que los milagros son posibles, pero no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios puede hacer a través de nosotros, por lo que Dios puede hacer a través de ti, por lo que Dios puede hacer a través de otra persona. Creemos en un Dios que fue quien diseñó, quien inventó las leyes de la naturaleza. Y ese Dios no está sujeto a ninguna de esas leyes, las puede romper, las puede interrumpir temporalmente cuando Él lo decida para sus propósitos. Por lo tanto, existe posibilidad real de ver milagros entre nosotros. Y los milagros son fundamentales para el cristianismo. Ahora, si tú no eres una persona que frecuenta la iglesia, no te consideras un seguidor de Jesús, a lo mejor tú dices, pero yo soy escéptico con los milagros. Porque no sé, para mí eso me suena medio loco. Para ser un seguidor de Jesús tengo que creer en los milagros. Solamente hay 2 milagros en los que tienes que creer para ser un seguidor de Jesús. Número 1, el milagro de la naturaleza, el milagro de la creación. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Dios estableció todas las leyes naturales. Ese lo tienes que creer. Y el segundo, para ser un seguidor de Jesús, tienes que creer en el milagro de la resurrección, porque Jesús rompió todo lo que la gente podía pronosticar cuando venció a la muerte. Ahora, sea que te consideres una persona no religiosa, no cristiano, no eres un seguidor de Jesús, o te consideres un seguidor de Jesús, te consideres un cristiano, cuando escuchamos la palabra milagros, nosotros tenemos un interés.
Y cuando escucho la palabra milagros, cuando tú escuchas la palabra milagro, cuando nosotros escuchamos la palabra milagro, quizás se despierte una pregunta como esta: ¿cómo puedo conseguir un milagro? Seas cristiano o no, esto te interesa, ya sea para ti, para un familiar, para alguien que está a tu alrededor. Y eso es totalmente legítimo, eso está bastante bien. Dios no tiene problemas con que tú anheles un milagro y con que tú anheles su intervención. Eso es legítimo. Estamos invitados a decirle a nuestro Padre Celestial, por más loco que parezca, ¿qué es eso que esperamos? Podemos ir confiadamente a nuestro Padre y presentarle nuestras peticiones, aunque no sean reales, aunque puedan ser una cosa loca, porque justamente de eso se tratan los milagros, de algo sobrenatural. Pero existen algunas verdades sobre los milagros. ¿Cuál es lo primero? No existe ninguna fórmula. Cuando alguien te diga, mira, existe una fórmula para los milagros, entonces tú vas a lograrlo si haces esto, esto, esto y esto. No hay consistencia en una fórmula que indique que los milagros ocurren porque tú hagas A, B, C y D y ahí obtienes tu milagro. No existe ni una fórmula ni una cantidad, porque los milagros son a discreción de Dios para promover sus propósitos. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento son claros con respecto a esto. Tú puedes ir y revisar toda tu Biblia. Incluso en la segunda parte hablamos acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo son tan claros con esta postura de que no hay una fórmula. Pero sí hay una actitud. Cuando hablamos de milagros sí hay una verdad, y es que hay una postura o una actitud que hace que las cosas puedan como que empezar a encaminarse. Sin embargo, siempre son a discreción de Dios. Y tiene que ver con la actitud de tu corazón. La actitud de tu corazón te posiciona en la zona de los milagros. Te posiciona en la zona donde Dios puede hacer algo sobrenatural. En esa zona es donde Dios dice, ok, yo voy a hacer algo. Es una postura o incluso una actitud de hágase tu voluntad. Si tu corazón tiene esta actitud, hágase tu voluntad, entonces estás en la zona de los milagros. ¿Por qué? Porque estás dejando que Dios sea Dios y estás sometiéndote a su voluntad. Pero a veces la dirección de Dios pudiera ser lógica y es fácil obedecerla cuando es lógico, cuando tiene sentido, pero muchas veces no tiene sentido. Y ahí cuando parece ilógico, incluso imposible, es donde tenemos que elegir la postura correcta, la actitud correcta, el corazón correcto. Porque cuando estamos rendidos a nuestro Padre Celestial, vivimos en sincronía con Él. Y eso nos posiciona para que Dios haga algo inusual o algo sobrenatural en nosotros y a través de nosotros. La razón por la que esta postura te posiciona en la zona de los milagros es porque allí podemos entonces ver la soberanía de Dios. Y de la soberanía de Dios brotan los milagros para llevar a cabo sus propósitos eternos. Al final los milagros tienen que ver con los propósitos eternos de Dios. Brotan de su soberanía. No podemos hacer algo nosotros para decir, oye Dios, tú deberías. Brotan de su soberanía. Y cuando tú dices, hágase tu voluntad, entonces te estás sometiendo a su soberanía. Mira, los milagros no son para nuestro entretenimiento, para que digamos, wow, mira todo lo que ocurre allí. Nah, no son para nuestra comodidad y quisiéramos milagros para nuestra comodidad. Para eso no son los milagros, son para que pueda avanzar la misión divina de Dios en esta tierra. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que nosotros pudiéramos tomar. Pero hay uno específico en el Antiguo Testamento que cuando yo empiece a contar la historia, para algunos puede ser familiar. Y si no es familiar, yo me voy a encargar de que tú te puedas familiarizar con la historia para que podamos extraerlo mejor. Hay un personaje principal en esa historia y se trata de un líder militar que estaba pidiendo que se hiciera algo con su vida, pero cuando busca la ayuda, lo que le piden hacer estaba por debajo de su estatus e incluso por debajo de su dignidad. Por lo tanto, entonces él comienza resistiéndose, luego entonces comienza a escuchar, cede un poco y al final experimenta un milagro.
porque decidió entrar en la zona de los milagros, porque decidió adoptar la postura, la actitud correcta. Y quizás todo este spoiler que te estoy diciendo de la historia, lo estoy utilizando primero para llevarte a algo. Y es que tú no tienes idea de lo que está en juego en tu decisión de someterte a seguir a Jesús. Cuando tú tomas esa actitud, tú ni te imaginas lo que puede ocurrir. Tú ni te imaginas lo que puede ocurrir. Decirle sí a Dios, decirle sí a Jesús, someterte y seguir a Jesús, te prepara para lo inesperado, te prepara para lo sobrenatural, te prepara para lo inexplicable. Así que si tú hoy viniste y estás luchando con esa decisión sobre si quedarte en la iglesia, sobre irte, si estás ahí por mantener tu integridad o destruirla por alguna decisión que tú quieres tomar, pero que estás en esa disyuntiva, si estás luchando por mantener tu moralidad o por arriesgarte a estar solo y meter la pata, estás en una disyuntiva de si sigo o no lo que dice Jesús. Al final, algunos de ustedes pueden estar en una disyuntiva hablando de compromiso, de esperanza, de finanzas, de querer un final feliz para sus propias vidas, o quizás de cambiar algo definitivo que te está obstaculizando en aquello que quieres. Pero independientemente de lo que te haya traído, lo que estás viviendo hoy tienes que decidir si vas a seguirlo o vas a vivir independiente de él. Y quiero que veas lo siguiente. Hoy no se trata simplemente de elegir entre dos opciones. Hoy se trata de que tú estás eligiendo una actitud. Una actitud. Así que al salir de acá, tú tienes que poner en práctica una actitud. Cuando te enfrentes a diferentes circunstancias, vas a tener que elegir una actitud. Porque hay una actitud de rendición. Y es esa invitación para que tu Padre Celestial intervenga en tu vida. Eso es rendirse. Padre Celestial, interven. Pero hay otra actitud que es de independencia. Y esa actitud de independencia es una señal para que tu Padre Celestial no intervenga. Es ese momento donde tú dices, ¿sabes qué? Yo soy grandecito, yo soy grandecita, así que quédate a un lado, Dios, que yo tomo mis propias decisiones. Porque tú crees que ya lo tienes. Esa independencia que te ha llevado a la autosuficiencia y a tomar algunas decisiones equivocadas. Vamos, tú has vivido lo suficiente como para haberlo experimentado. Eso de yo me encargo. Pero después que tomas la decisión, empiezas y te vas y le dices, oye Dios, interven tú aquí. Interven tú aquí. Yo me recuerdo hace un tiempo y yo estaba apenas comenzando en la iglesia. Y estaba en esa disyuntiva de si seguir a Jesús o no, y me recuerdo que tomé algunas decisiones, nada sabias ni nada cercanas a seguir a Jesús. Y después de haber cometido el error, me recuerdo que yo le decía, oye Dios, sácame de aquí. Y yo sentía como que Dios me decía, mira, yo puedo invertir todas las leyes de la naturaleza, pero no voy a invertir la ley de la siembra y la cosecha. Así que tú vivirás las consecuencias por este acto que acabas de hacer. Al final se trata de una elección entre hacer mi voluntad y hacer su voluntad. ¿Qué quiere tu corazón? Vamos, tú has estado orando por un milagro y quieres que ocurra un milagro por alguna decisión que tomaste en el pasado, pero tu corazón no es el correcto. Tú has estado experimentando algo apremiante, entonces has buscado entrar en oración para que Dios haga un milagro en tu vida. Y eso está bien. Pero desafortunadamente, ya tú tienes esto. El tema es que está en tu corazón. Estamos tratando con dos opciones, con una invitación de Dios, sobre todo si están en el borde de lo moral, de lo ético. Sobre todo si se trata de elegir una postura de sumisión, de rendición o de independencia. Y si hay algo que te pido el día de hoy,
es que independientemente de tus antecedentes religiosos, de tus antecedentes y de tu currículum en cuanto a esto de seguir a Jesús, indiferentemente de que vengas hoy por primera vez o tengas años con nosotros, yo quiero que tú puedas tener la postura correcta en cuanto a la fe, para que te posicione en la zona de los milagros. Si has sido cristiano durante mucho tiempo, yo quiero que tú examines tu corazón para ver si tienes la postura de rendición en todas las áreas de tu vida. Y si hoy vienes por primera vez, yo creo que me encantaría que consideres el poder tomar la postura y la actitud correcta ante las circunstancias. Porque cuando tú te rindes a tu rey, eso te posiciona para lo inusual, para lo inexplicable. La actitud de rendición a tu rey te posiciona para lo inusual, para lo sobrenatural. Por eso necesitamos elegir una actitud, una postura en nuestro corazón. Y eso es lo que pende, eso es lo que se genera, eso es lo que está en juego en tu decisión de seguir a Jesús. Ahora, volviendo un poco a esta historia que te había comentado de este líder militar, esta historia no solamente es una historia para nosotros, sino que es una historia sobre nosotros. Y lo verás a medida que yo voy avanzando en la historia. Quiero que tú lo veas. Es una historia que ocurre en el Antiguo Testamento, o que está registrada en el Antiguo Testamento, en un libro llamado Segunda de Reyes. Vamos a ver el capítulo 5, y esto se escribe aproximadamente en el siglo 9 antes de Cristo. Ese es el contexto que te puedo dar. Ese líder militar se llamaba Naamán. Y dice Segunda de Reyes 5:1, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. Esta Siria se conoce ahora mismo, pero antes esto se llamaba Aram. Y ahí es donde está ocurriendo todo este contexto. Este líder militar tiene algunas otras características que entonces vamos a comenzar a ver. Dice, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey. Entonces, tenía mucho prestigio y estaba conectado con el rey, para no decir otra palabra. Este hombre entonces tenía una conexión y gozaba de ese favor porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Quiere decir que entonces el hombre era aguerrido cuando iba al frente de batalla. Y nos lo dice un poco después. Era un soldado valiente. Así que entonces tenemos un gran hombre conectado que gozaba con el favor del rey, pero que también entonces tenía prestigio y era valiente. El hombre salía al campo de batalla y transmitía valentía. Sin embargo, hay un pero, y dice, pero estaba enfermo de lepra. Y si no conoces acerca de la lepra, en la antigüedad la lepra entonces era considerada una enfermedad contagiosa y las personas no querían saber nada de aquellos leprosos. ¿Por qué? Porque causaba llagas que eran antiestéticas, traía ceguera para las personas que tenían entonces lepra y perdían la sensibilidad de los dedos de las manos, de los pies y poco a poco lo iban cortando. Así que iban perdiendo sus extremidades. Era prácticamente una sentencia de muerte lenta. ¿Por qué? Porque no solamente vivías consecuencias físicas, sino que tenías aislamiento social. Te aislaban de la familia, las personas se empezaban a desconectar y era una muerte lenta. Naamán estaba sufriendo de lepra. Así que entonces Naamán tiene una esposa. La esposa tenía una joven esclava y esa joven esclava era israelita. Ahora, ¿cómo llega esto? Y aquí es algo espectacular, porque esta muchacha israelita llega porque es secuestrada en una escaramuza que ocurre en las fronteras. Una escaramuza es una batalla y se la llevan a pesar de que existía un tratado oficial donde no podías llevarte a nadie como esclavo. Pero esa esclava le dice a su ama algo que empieza como que a destrabar la historia. Y mira lo que le dice la esclava. Si mi señor viera al profeta que está en Samaria, lo curaría de su lepra. Y esto está interesante porque entonces la esposa de Naamán comienza a pensar, bueno, mi esposo es un alto oficial, tiene conexiones con el rey, y va y le cuenta al jefe. Entonces, Ben-Hadad, que era el rey de ese momento, recibe el pedido de la esposa y escribe una carta al rey de Joram. Cuando le escribe la carta, le dice, oye, te voy a mandar una carta, y va y envía a sus mensajeros. Mira lo que dice la carta. Cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales.
te lo envío para que lo sanes de su lepra. Ahora yo me imagino ser el rey y recibir esta carta. Naamán se dirige con carretas, con oro, con plata, llevaba ropa, cosas muy caras allí porque el rey lo envía entonces incluso con ofrenda. Cuando el rey de Jorán lee la carta, lo primero que hace es rasga su túnica. Y rasgar la túnica era una señal de angustia, era una señal de luto. Él comienza a pensar, ¿acaso el rey Ben-Hadad cree que yo soy Dios y que puedo curar de la lepra a este hombre? Entonces él comienza como a buscar excusas para romper ese tratado y dice, ok, aquí vamos a ver cómo nos salimos y nos zafamos de esto. Comienza a angustiarse y se queda paralizado. Mientras tanto, entonces llega otro personaje en la historia llamado Eliseo. Eliseo era el profeta que acompañaba entonces al rey y Eliseo envía una carta y dice, envíame a este hombre. Así que Naamán va a encontrarse con Eliseo en su aldea. Pero hay algunos detalles que son bien importantes, porque si hay escaramuzas es porque hay tensión, hay una tensión bélica. Habían enfrentamientos fronterizos, lo cual entonces genera pánico. ¿Tú te recuerdas ese momento donde había tensión por lo que ocurría en las calles de Barquisimeto? Donde tú veías al ejército salir y la tensión aumentaba y la gente se metía a sus casas. Imagínate ese pánico era el que estaba sintiendo la gente cuando veían las aldeas arameas acercarse y que levantaban una nube de polvo. Así que Naamán viene con todas sus carretas, con todo su séquito, se acerca y todos comienzan a esconderse. Mira lo que dice. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Las calles estaban vacías. Naamán espera entonces que salga el profeta de Dios, que se incline ante él y que muestre respeto porque él era una persona súper importante para su país. Naamán podía decir, pero tú no sabes quién soy yo, así que Eliseo, ven y recíbeme como yo me lo merezco. Entonces, Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. ¿Qué? ¿En serio este tipo no me va a recibir y me va a mandar un mensajero? Y el mensajero regresó nuevamente a la casa de Eliseo. Naamán estaba furioso. Yo quiero que tú te pongas en los zapatos de Naamán. Eres un hombre súper prestigioso, una mujer súper prestigiosa. Tienes un gran reconocimiento en la ciudad, así que donde tú vas la gente te saluda. ¡Hey, Naamán, ¿cómo estás? No, este es el hombre, el guerrero. Y todo el mundo le rendía pleitesías y de repente, ¡qué insulto! Que ni siquiera me recibieran. Mandó al mensajero. Sigue diciendo entonces que Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de su mano me sanaría de la lepra. Y esto se parece a ti y a mí porque muchas veces tú y yo estamos esperando que el Dios de los cielos entonces extienda su mano y haga algo para nosotros, o que envíe a alguien de esos de su pueblo y entonces pueda decir, a ver, ¿quién quiere un milagro? Y extienda su mano y ocurra. Él esperaba una ceremonia elaborada. Él luego quería ser sanado, pero él estaba pensando, ni siquiera tuvo la decencia de saludarme y me está pidiendo esto. Imagínate el conflicto mental que tenía Naamán en ese momento. Si quieres saber un poco más de ese conflicto mental, veamos sus preguntas. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfán no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. En otras palabras, era así como que en serio, tú me vas a mandar a bañarme en ese charco. Imagínate, no sé, alguien viniendo, Naamán viniendo acá, el profeta manda un mensajero y le dice, mira, 7 veces ahí en el guardagallo, algo así. No tenía sentido para Naamán. Él no estaba dispuesto a hacer una demostración pública
de sí mismo y lo estaban mandando a que pudiera zambullirse 7 veces ahí delante de toda la gente. Darse un baño, para eso se hubiese quedado en su casa. Por eso entonces Naamán decide dar media vuelta. Pero también sale un poco de ego y una postura, una actitud de su corazón. Nuestros ríos son mejores que eso. Eso es agua sucia, eso es un charco donde Él me está mandando a meter. Y me encanta este punto de la historia porque aquí es donde tú y yo entramos. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Porque tú y yo hemos pasado por esta situación donde Dios te dice algo y la primera pregunta que tú haces, ¿que yo haga qué? No. Tú has venido un domingo, Dios te ha dicho y tú dices, ¿qué? ¿Que yo haga qué? Dios ha hablado a tu corazón de reconciliarte con alguien y dices, ¿qué? ¿Que yo me reconcilie con...? No, si supieras lo que hizo. Este pastor está pelado, chico. No, mano, yo no. Mi corazón está todavía herido por esa persona. Yo no me voy a reconciliar. Tú has venido o has escuchado el hombre de Dios que te dice, renuncia a esto porque es lo correcto. Y tú dices, ¿qué? ¿Que yo haga qué? ¿Que renuncie? No, yo no voy a... No, estás pelado, yo no. No, José, sí, muy chévere la enseñanza, pero no. Vamos, tú y yo hemos estado allí porque hemos escuchado, hemos sentido, nos han mandado a disculparnos ante otra persona que tú sabes que tiene más culpa que tú y tú dices, no, yo no me voy a disculpar hasta que no venga él. No, mano. Yo sigo y me mantengo. Yo lo agarro en la bajadita. Vamos, aquí se empiezan a cruzar tu historia con la historia de Naamán. Porque es el momento donde te toca aplicar lo que ya sabes. En casa nosotros entendemos muchas cosas y entenderlo no nos hace más espirituales que muchos de ustedes. Nosotros entendemos que somos mayordomos, que somos administradores y que el dueño es Dios. Pero hay momentos donde vivirlo es un poquito más difícil que contarlo y enseñarlo. Y lo hablamos con las niñas y a las niñas le estamos generando entonces el hábito de que ellas entiendan todo esto. Pero me recuerdo una vez, estaba mi esposa, Camila y yo, solamente nosotros 3 en casa, era nuestra familia más pequeña, Elisa no había nacido, y fuimos a un viaje a Dominicana. En ese viaje a Dominicana nos reencontramos con unas personas que habíamos conocido en Valencia, unos cristianos, se habían ido a República Dominicana a vivir, y ahí reconectamos con ellos durante un mes y algo que duramos allá haciendo un trabajo. Nos vinimos. Pero antes de venirnos, ellos nos dicen, oye, no la estamos pasando tan bien, estamos buscando ideas y todavía no hemos podido despegar. Como mucha gente que se fue del país y todavía no sabe o vivió un momento donde no podían despegar. Económicamente tenían entonces muchas deudas y nos vinimos con esa carga, oramos por ellos y bueno, Señor, provéele, haz un milagro, obra de manera milagrosa en una tierra donde ellos no son y oramos por esas personas. Nosotros teníamos que regresar a Dominicana un mes y medio después, así que como familia decidimos regresar, compramos los boletos, pero yo no pude viajar. Porque hubo una ley que por un tema de pasaporte, y bueno, eso no es el tema. Lo cierto es que yo me quedé, mi esposa se va con Camila, y un día me llama y me dice, oye José, estoy con estos amigos, estoy conversando, y a esta gente la van a sacar de su casa. No, vamos a orar más fuerte, porque si algo podemos hacer por ellos es orar ahora el doble. Y María entonces, como muchas veces me ha dicho, ¿qué tal si oramos por...? Y me lanza algo que yo digo, nada, mujer, tú te estás pelada. Incluso anoche me lanzó una de esas que yo dije, acuéstate a dormir, descansa y mañana ve y sírvele al Señor. Porque cuando tú lo escuchas, tú sabes que es difícil y empiezas a luchar con eso. No sé si te ha pasado que tú dices, no, ojalá y no sea algo que venga de Dios porque no estoy dispuesto a hacerlo. María, estábamos ahorrando para nuestra casa. Y me dice, José, siento en mi corazón que oremos para que le demos a ellos algo de lo que tenemos ahorrado. No, mi amor, mira, yo tengo otra idea mejor. Con lo que tenemos ahorrado, agarra una porción, vete a Punta Cana, descansas porque estás delirando. Necesitas descanso. Pero cuando fui en la oración
y empecé a buscar un poco y ella oró por otro lado. Dios nos dijo, entreguen todo. No. Ay, Dios, tú y tu sentido del humor, chico. Vale. No, en serio. Dime. Entrégalo todo. Entrégalo todo. ¿Cómo? Ya era un tema de obediencia. Pero te digo, me costó demasiado. Y aquí se mezclan dos cosas. Unos ahorros, una oración, una obediencia, pero por otro lado está ocurriendo un milagro ajeno donde Dios nos está usando como el instrumento. ¿Y cómo lo supe? Porque cuando decidimos entregarlo todo, ellos sacaron la cuenta, nosotros no sabíamos cuánto debían. Y con todo lo que le entregamos, ellos pagaron su deuda y un mes más. Y tú dices, uy, Dios, tú haces como quieres. Al final, tú eres soberano. Y esto te pertenece. Ahora, ¿por qué les cuento estas cosas? ¿Solo para presumir de mi fe y la de mi familia? Así que oremos y cerremos este mensaje. Y la verdad es que no. Porque te digo algo, a mí me costó. Para mí fue una lucha tremenda tomar esta decisión. Pero yo entiendo que por el otro lado había una doble lucha porque ellos también estaban luchando con algo y estaban esperando un milagro. Y si hay algo que te puedo decir es que cuando tú sientas un codazo de Dios que te dice ve, obedece, ve. Pero también te cuento esta historia para preguntarte algo. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando? ¿Quieres experimentar a Dios? ¿Quieres entrar en la zona de lo inusual, de lo sobrenatural? Entonces vas a tener que elegir una postura, vas a tener que elegir una actitud y vas a tener que decirle a Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos, nosotros decidimos entregarlo todo y Dios no hizo nada por nosotros. Lo único que nos quedó de los ahorros fue un Reels que decía, y se marchó. Fue lo único. De resto, no fue un trueque que nosotros dimos y quisiera decirte, y nosotros dimos y sembramos en un terreno. ¿Y sabes qué? Cuando llegó mi esposa y mi hija, alguien salió con un cheque y dijo, cómprate la casa. No ocurrió. Pero si hay algo que ocurrió fue que elegimos la actitud correcta, la actitud de rendición. No se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Porque nosotros entendíamos que no es una fórmula, que no es un medio para un fin, que no obedecemos para obtener algo de Dios, que no lo seguimos porque queremos que Él nos dé algo. Simplemente es la actitud de rendirme ante mi Rey y ante Jesús. Ya Jesús hizo por mí lo que tenía que hacer. Ya me entregó lo que yo no podía adquirir por mí, que era la salvación, la vida eterna. Y entonces mi vida era, o nuestra vida como familia es, nos rendimos a tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Es elegir vivir la postura de rendición, de permanecer en Él, de una rendición constante. Y quiero regresar a la historia de Naamán. Segunda de Reyes 5:13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiese mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? ¿O no le habría hecho caso? Si el profeta le hubiese dicho, mira, vete a la colina, mata 2 pumas gemelos con pelaje blanco que nos están robando las ovejas y que atacan nuestros granjeros, ¿acaso usted no lo había hecho? Pero para Naamán no tenía sentido. Por eso los criados le están diciendo, ¿y qué tal que esto sencillo sea lo que haga que tú entres en la zona de los milagros? ¿Por qué no lo haces? Sigue diciendo, con más razón, si lo único que le dice usted es que se zambulla y así quedará limpio, ¿por qué no lo hace? Y eso hizo que Naamán pudiera comenzar a cambiar algunas cosas. Y dice, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Naamán eligió lo correcto. Decidió obedecer, cambió la postura de su corazón, tuvo la actitud correcta.
Y sigue diciendo, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, Naamán regresa a ver a Eliseo, pero ya no es el mismo hombre orgulloso. El milagro no solo había transformado su cuerpo, había cambiado su corazón. Y le dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Naamán no solo está curado, ha cambiado. El milagro, según parece, tuvo que ver con la lepra, pero lo más impresionante es la revelación que fortaleció su fe. La revelación de que había un solo Dios, y este es el punto de tu historia y de la mía, donde la obediencia comienza a abrir el panorama para la zona de los milagros. Cuando tú y yo entramos y la revelación fortalece nuestra fe. Y eso es lo que queremos que tú experimentes, que tú puedas experimentar esa actitud. ¿Por qué? Porque la rendición es la zona más propicia para que Dios realice sus propósitos a través de nosotros. Es donde tu obediencia se cruza con la fidelidad de Dios de manera inesperada y comienzas a ver cosas sobrenaturales. Porque eso da como resultado historias inesperadas, historias sobrenaturales. Esas historias que cuentas y tú dices, no te lo puedo creer. Bueno, créelo porque es real, porque Dios hizo. Cuando tú te encuentras con tu Creador, cuando tú te encuentras con tu Rey y Él hace en tu corazón, pueden ocurrir muchísimas cosas. Ahora, Naamán comienza a decirle, ok, mire, yo te traje aquí un regalito, chico. Por ese milagro que tú hiciste, yo te traje un regalito. Yo vine a entregarte algo. Y Naamán insiste a Eliseo recibir los regalos. Le dice, le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Le ofrece a Eliseo un regalo de plata, de oro, de ropa, cosas caras. Pero Eliseo se niega, porque Eliseo entendía que no tenía que ver con él, que Eliseo no había hecho nada, que era Dios obrando a través de Eliseo. No somos los hombres los que hacemos milagros, es Dios según su voluntad, según sus propósitos. Por eso Naamán insiste, pero Eliseo, agarra aquí, chico. No, yo no voy a ceder. Y entonces Naamán le pide algo inusual para el momento, o para nosotros, aunque en el momento tenía mucho sentido. Le pide un pedazo de tierra. Le dice, ok, pero entonces déjame llevarme tierra de acá. ¿Para qué le pide tierra? Veamos entonces, en este caso persistió Naamán, permíteme usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Naamán tuvo un encuentro con el Dios viviente. Quería entonces la tierra porque en la antigüedad tú no podías adorar a un Dios, a una deidad, a menos que estuviesen en su tierra, en su territorio, en el territorio donde gobernaba ese Dios. Naamán quería llevarse la tierra de Israel a Damasco para poder ofrecer, para poder adorar, para poder entonces decir, este es el Dios verdadero. Y se llevaba la tierra para poder tener una porción de Israel. Naamán entendía lo que estaba ocurriendo, así que la obediencia, la entrega y la sumisión te preparan para un encuentro con Dios. Eso es lo que está ocurriendo. Puede ser inusual, puede ser milagroso, pero lo más importante es lo que ocurre dentro de ti. Por eso es tan importante saber con qué estás luchando, porque a la larga no es un soborno. Oye, Dios, si tú haces, entonces yo hago. Yo soy tu servidor, entonces tú deberías. No, ya va. Esa no es la actitud correcta, no es la actitud de demanda. Servidor que estás aquí, la actitud de demanda no es la actitud correcta. La actitud correcta es la actitud de sumisión. Porque es la actitud que te va a posicionar para promover los propósitos de Dios en tu mundo. Porque es lo que va a ocurrir. Lo cual puede implicar milagros. Pero si no ocurren los milagros, siempre verás la fidelidad de Dios. Por eso Jesús nos instruyó y nos dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Tanto en la tierra, aquí en la tierra como se hace en los cielos. No es mi voluntad, es la tuya, Padre. Te pregunto, ¿con qué estás luchando? ¿En serio quieres experimentar a Dios? ¿Quieres posicionarte en una zona donde lo inusual, donde lo sobrenatural comience a ocurrir? Entonces vas a tener que elegir la actitud de rendición. Actitud de rendición.
Cuando te rindes, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Cuando te rindes, le estás diciendo: Señor, que se cumplan tus propósitos en este mundo y no los míos. Los milagros son la manera que Dios tiene para manifestar su presencia, para manifestar su actividad en el mundo y para que se cumplan sus propósitos en este mundo. Te hago la pregunta nuevamente: ¿con qué estás luchando? Cuando termine esa lucha que tienes interna, esa lucha que tienes en tu mente, cuando termine esa lucha, ¿qué historia quieres contar? ¿Quieres contar una historia de fidelidad a Dios? ¿O quieres contar una historia de resistencia, de arrepentimiento el día de mañana? ¿Quieres contar una historia donde hay un Dios lejano? ¿O quieres contar la historia donde entraste en la zona de los milagros y ese Dios entonces te hizo entrar con la postura correcta y empezaste a ver las cosas de manera sobrenatural? La postura de rendición es la postura que todo seguidor de Jesús debería tener. Porque es la postura, es la actitud que te prepara para lo inesperado, para lo sobrenatural, para los milagros. La rendición es la zona más propicia para que Dios realice sus propósitos a través de nosotros. O incluso muchas veces va a ser en nosotros. Porque el Dios de los milagros, el Dios de los milagros de ayer, es el mismo Dios de los milagros de hoy, de mañana y por los siglos de los siglos. Ese Dios que obró ayer, obrará hoy. La pregunta es: ¿por qué no le dices que sí a tu Padre Celestial? ¿Pudiéramos orar en señal de rendición? ¿Pudieras expresarle con tu boca: Señor, yo me rindo a ti, yo quiero tener la actitud correcta para posicionarme en la zona de los milagros? No porque quiero un milagro solo para mí, sino porque quiero estar alineado con tu voluntad. Y que se haga tu voluntad en mi vida ya. Si tienes poco tiempo viniendo, tú puedes hacer esta oración. Y sabes qué va a hacer Dios: va a entrar en tu corazón, te guiará, te entregará su Espíritu Santo. Y eso es espectacular porque Él quiere corazones rendidos. Si tienes mucho tiempo y haces esta oración, verás entonces cosas ocurrir porque elegiste la actitud correcta. Así que permíteme orar. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos que en nuestro corazón puede haber una actitud como la de Naamán, pero que tú quieres que nosotros entremos con la actitud correcta, esa actitud de rendición ante ti, para que según tus propósitos, para que según tu voluntad se hagan las cosas. Señor, hoy decido rendirme a ti. Hoy te rindo mi corazón, te rindo mi vida, te hago mi guía, te hago mi salvador, te hago mi redentor. Hoy decido soltar delante de ti para que se haga tu voluntad y no la mía. Me rindo ante ti, Señor. Rindo mis planes, mis proyectos. Rindo mi vida entera a ti. Te doy gracias por este tiempo y ayúdame a mantener la actitud de rendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Una vez más te decimos: a ti nos rendimos. Aquí estamos. Queremos ver cómo tú puedes obrar en nosotros y a través de nosotros. Nos rendimos ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y no sé con qué estás luchando. No sé qué le estás pidiendo a Dios. Pero si tú hoy eliges rendirte, te aseguro que muchas cosas van a ocurrir. En tu matrimonio, en tu vida, con ese mal hábito, con esa adicción, con no sé con qué. Pero va a ocurrir a discreción de Dios. Pero tu parte es cerciorarte. ¿Qué impide que Dios haga algo? ¿Qué impide que yo tenga la postura, la actitud correcta? Por eso quiero regalarte esta pregunta. ¿Qué te está impidiendo vivir la postura de rendición? ¿Es miedo? ¿Es duda? ¿Es egoísmo? ¿Es algún otro factor? Hazte esta pregunta y de esa manera entonces lo vas a poder vivir de forma práctica. Porque al final Dios quiere tu corazón, quiere que tú
crezcas en fe. Y la fe va a ser desafiada, pero también la fe va a ser entrenada. Por eso queremos invitarte a la próxima serie que tiene que ver con entrenar tu fe. Ahí te dejamos la invitación. Espero que vengas y que vengas acompañado. Si quieres la guía de hoy, la puedes descargar en nuestra página web y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Bye, bye.